ese amor, precisamente el cariño que Sarita tenía cuando Darío iba para allá, así que Dios bendiga muy ricamente. La hermana Blanquita Padilla nos dice, Dios lo bendiga, pastor, y a cada oyente, amén. Hermano, dice acá Luca, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. ¿Por qué comienza así? Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden. Cuando comenzó a expandirse el Evangelio, era un furor, así como hoy lo es lo de la pandemia, que en todos lados se habla, se dice cosas ciertas, cosas no tan ciertas, diferentes opiniones. Eso sucedió con el Evangelio. Cuando comenzó a sentirse la noticia que en Nazaret un hombre hacía milagros, un hombre podía caminar sobre el mar, un hombre podía sanar al enfermo, un hombre podía dar vista al ciego, cuando comenzó a saberse todo esto, se comenzaron a escribir. No había teléfono en aquel tiempo, la única forma de comunicarse era a través de una epístola, era a través de una carta. Entonces, imagínense el ciego Bartimeo. Él, para contarle a los suyos, escribió su suceso y le contó a sus parientes que no vivían en Jericó, y aquellos que eran vecinos de Bartimeo, cuando vieron que este hombre que había sido ciego había sido sanado, comentaban y le contaban a sus parientes. El paralítico de Betesda, después de estar 38 años paralítico y fue sanado, él le contó a los suyos, y los suyos, che, ¿te acordás de aquel paralítico tanto tiempo? Mirá, un tal Jesús lo sanó. Todo eso se escribió porque no se podía hablar por teléfono. Entonces la forma de comentar el suceso era escribiéndolo. Y bueno, con todos esos escritos, con todos esos testimonios, veían que había muchos testimonios. Hermano, dice el verso 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden, quisieron acomodarlo. Bueno, ¿cuándo sucedió esto? Él comienza a decir, poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. No dice que fueron ciertas, ciertísimas dice. ¿De qué está hablando las cosas que fueron ciertísimas? No era novedad la sanidad, para ellos no era una novedad que alguien fuese sanado, que alguien que estaba poseído por un espíritu inmundo fuese libre de esa posesión. Eso no era la novedad, no era la novedad. La novedad que él dice estas cosas fueron ciertísimas, y poner en orden. ¿Qué es lo que quiere ordenar? ¿Qué es lo que quiere decir? Y ya lo vamos a ver después del verso 5 en adelante. Él va a hablar y quiere poner en orden las cosas ciertísimas. Quiere decir que él no va a inventar nada, que él va a escribir las cosas que fueron ciertísimas. Él las va a poner en orden. Están escritas, pero no están escritas en orden. ¿Qué es lo que llamaba la atención? ¿Qué era lo que se podía llegar a dudar de lo que se había escrito? Y lo describe él precisamente en los primeros versos de este largo capítulo 1. Él comienza a escribir las cosas que fueron ciertísimas. Las profecías del nacimiento de Juan el Bautista, eso era muy común en Grecia, entre los griegos. El oráculo era muy común. En Delfos había, y era muy común el oráculo, las profecías eran muy común. Entonces no era una novedad eso.
¿Cuál era la novedad de las cosas que han sido ciertísimas, que había que creerlo sí o sí porque era cierto? Hasta el día de hoy nos admira también, y si aconteciese, quedaríamos tan perplejos como cuando leían esas novedades. Y esas novedades que eran para poder reflexionar sobre la lectura de ella, era que una virgen había concebido. Era una novedad que una virgen concibiese. No cabía en la gente. Hoy puede ser la chica más buena, de mejor testimonio, aquella persona que usted conozca y pueda dar fe que es una muy buena persona, que tiene muy buen testimonio, que todos la conocen por el buen testimonio que tiene, pero si llega a la casa y dice quedé embarazada del Espíritu Santo, yo creo que no le va a creer. Yo creo que no le va a creer. De esas cosas ciertísimas es que se va a encargar municiosamente Lucas de escribir. Por eso es que en esta dedicatoria que él le hace a Teófilo, cuando dice cosas ciertísimas, ¿qué es lo que había para tomar como cosa cierta? Porque, hermano, es difícil de creer. Nosotros lo tenemos asumido. Nosotros hoy ya, 2000 años después, tenemos asumido que María, siendo virgen, concibió en su vientre al Señor Jesús y lo dio a luz. Nosotros hoy lo tenemos asumido. Pero hace 2000 años atrás, hermano, cuando esto acontecía, ¿usted cree que todos creyeron que María, siendo virgen, había concebido? ¿Usted cree que todos aceptaron? ¿Por qué cree que Lucas toma esta narración y comienza a decir que muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros, cuando él dice entre nosotros, está refiriéndose al grupo de cristianos primitivos? Entre nosotros, entre los cristianos primitivos, sucedieron estas cosas ciertísimas. Y dice él que él las va a escribir como él fue enseñado en ellas. Dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Él va a contar de una fuente muy fidedigna, testigos, pero testigos cristianos. Hermano, no era que faltaban historiadores, ni mucho menos, porque lo había y lo había en abundancia. Pero de esto no hablaban los historiadores, salvo Josefo. Josefo, el historiador judío, sí habla y hace mención de algunos de estos relatos, hermano. De algunos de estos relatos Josefo escribe, porque era muy novedoso todo lo que acontecía. Que un ciego recibiese la vista, que un leproso fuese limpiado, que los muertos resucitaran. Esto era novedad, hermano querido. Que llevaran a un joven a enterrar y el Señor tocase el féretro y diera la orden, joven, a ti te digo, levántate, y el joven se levantase, cuando toda una multitud salía de la ciudad de Naín y lo llevaban a este joven ya a dejarlo en el cementerio, y que de pronto aquel cortejo que iba lleno de penuria, lleno de angustia, lleno de dolor, acompañando a una pobre viuda, apreciada por el pueblo por la gran cantidad de gente que la llevaba, ahora vuelvan a su casa llena de alegría, lleno de gozo. Esa preocupación que ellos tenían a ver qué es lo que iba a suceder con esta mujer viuda, ahora ya su hijo retorna con vida al hogar.
ni llegó al cementerio a que lo sepultaran, porque el Señor Jesús apareció en el camino. La hija de Jairo, el principal de la sinagoga, aquel que le rogó al Señor que fuera a ver a su hija, no lo molesté mal, maestro, si tu hija ya murió. Cree, le dice el Señor Jesús, cree solamente. Y Jairo creyó, y llegó a su casa, entró al cuarto donde estaba, aquellos que, los plañideros, los que lloraban, los que hacían duelo por la niña, el Señor les dice que se retiren, lo deja al padre, a la madre, deja con él junto a Pedro y deja también junto a Juan y junto a Santiago. Y allí el Señor le dice a la chica, Talita Cumi, que en arameo y castellano quiere decir muchacha, a ti te digo, levántate. Todo eso era novedad, todo eso despertaba curiosidad, todo eso se mencionaba. No es que aquí está hablando de los primeros padres de la iglesia, porque ellos comenzaron posterior a escribir, posterior a Lucas. Entonces Lucas no está haciendo referencia a los escritos de Policarpo, no está haciendo al obispo de Esmirna, que ellos escribieron después del año 100, porque Lucas escribe antes. Todas esas cartas de los que se le llaman los padres apostólicos fueron posterior al escrito de Lucas. Lucas está escribiendo lo que le decían aquellos que habían. ¿Cree que Jairo no comunicó lo que le había sucedido a su hija? ¿O no nos notificamos y no nos decimos y no nos comentamos cuando le dan de alta a alguien que teníamos internado? No nos llaman por teléfono, che, mirá, le dieron de alta, vos sabés que ahora está bien, ahora está mejor. ¿No nos contamos esas cosas nosotros? Y antes también, pero el modo era de escribiéndolo. Por eso es que Lucas dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia, porque eran sucesos reales, de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, y acá es donde nosotros tenemos que ver precisamente lo que la palabra del Señor nos enseña. Acá, ya le digo, no es que estamos haciendo de esos relatos que habían escrito los que se llamaban los padres de la iglesia, no, para nada, porque ellos todavía no habían escrito cuando Lucas escribe, son posterior a los escritos de Lucas, el obispo de Esmirna y Policarpo, que fueron una de las primeras cartas, por ejemplo, la carta a Clemente, esa fue escrita después del año 100. No puede estar haciendo referencia a Lucas porque está escribiendo entre el 70 y el 60. Entonces, cuando escribe también Policarpo de Esmirna, Ignacio de Loyola, que escriben y circulan todas estas notas, son posterior a lo de Lucas. Lucas está tratando de poner en orden la historia de las cosas que han sido entre nosotros. Está hablando de un grupo, no está hablando de lo que ocurre en general, que entre nosotros han sido ciertísimas, y él recurre y dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Vemos entonces aquí en este escritor, Lucas, este romano, este gentil, el único gentil que escribe en nuestras Biblias, vemos que él ya muy tempranamente se identificó como cristiano, muy tempranamente reconoció la autoridad de los apóstoles, muy tempranamente llegó al camino del Señor, y también, como contaba la hermana Alicia, el hermano Jorgito, quiso comunicárselo a los suyos, quiso comunicárselo aquí en este caso. En el verso 3 va a comenzar, él dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtela por orden, oh excelentísimo Teófilo.
Vemos acá, hermano, en excelentísimo Teófilo, Teo, Dios, Filio, amado, amado por Dios. O sea que esta carta es como que el Señor se le está escribiendo a usted porque le ama y quiere que conozca todas las cosas que han sido ciertísimas entre nosotros los cristianos y cómo sucedieron desde su origen, cómo aconteció, por qué el niño Jesús iba a ser un milagro su nacimiento, por qué la señal para la clase obrera, para los pobres, por qué la señal era el niño envuelto en pañales, acostado en el pesebre. Qué identificación más linda con nosotros los pobres, hermano. Rey de reyes, Señor de señores, Hijo de Dios, no nació en cuna de plata ni en cuna de oro. Nació en una cueva, y en esa cueva donde se guardaban los animales había un pesebre. El pesebre es un cajón, un recipiente que se ponía más o menos a 70, 80 centímetros del piso para que el pienso, el heno, lo que el animal iba a comer no quedase pisoteado ni quedase sucio con el excremento o con las deposiciones de los animales. Se ponía la paja allí en ese pesebre que era el recipiente. El pesebre es el recipiente, el contenedor donde se pone el alimento para el ganado. Así como vemos hoy en día que hacen los rollos de alfalfa o con los fardos y lo llevan y lo dejan en el campo. Bueno, para que el animal no ensuciara con sus deposiciones ese alimento, lo ponían sobre un pesebre, algo que estaba del suelo levantado, unos 70 centímetros, y allí le ponían el alimento. Para los pobres, la señal era que el niño iba a ser encontrado envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Qué humilde el Señor desde su nacimiento, identificándose con el pesebre. ¿Quién iba a creer eso? ¿Quién iba a creer que ese niño que nació en el pesebre, que nació en la cueva envuelto en pañales, iba a estar acostado en un pesebre? Es decir, no, pero si eres el Hijo de Dios, por lo menos tendría que haber nacido en una cama. Pero sin embargo, nació allí en una cueva, hermano querido. Sin embargo, el primer lugar de descanso que el Señor tuvo fue la paja. Y el último lugar de reposo que el Señor tuvo fue la madera de la cruz. Su nacimiento llegó en contacto con la paja y su muerte llegó en contacto con la cruz. Todas esas cosas ciertísimas es lo que Lucas le va a escribir a aquel que Dios ama, a Teófilo, excelentísimo Teófilo. Muchos creen que Teófilo fue el maestro que le enseñó, el doctor que le enseñó medicina a Lucas, porque Lucas, según dice el apóstol Pablo a la iglesia de Colosense, Lucas era médico. Muchos piensan que Teófilo puede haber sido el hombre, el mentor, el que le enseñó a Lucas medicina, pero él encontró una carrera mucho más linda, ser evangelista con Pablo, Bernabé, Sila, Demas. Él encontró y no se dedicó a la medicina, sino que se dedicó al evangelio. Por eso es que lo trata así, de esa forma. Mi hermana Ada dice, Dios te bendiga, Darío Martínez, gracias por las veces que fui a tu casa y me recibiste con amor. Gloria al Rey. Vemos entonces, hermanos queridos, acá cómo Lucas trata este tema y declara que son cosas que han sido ciertísimas. Se me está pasando el tiempo, hermano, y es nada más que la dedicatoria. Se le escribe de esta manera a Teófilo. ¿Y para qué? Fíjese, hermano querido,
que es un prosélito, es alguien que se acerca al Evangelio como nos acercamos nosotros. Por eso es muy interesante que nosotros tengamos una asidua lectura del Evangelio de Lucas. Dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces lo vemos prosélito, pero que conozca bien la verdad. ¿Y de parte de quién va a conocer la verdad? De aquel que le reconoce y lo trata como excelentísimo. Entonces va a decir, bueno, me está asesorando bien, me está diciendo bien las cosas. Hermano querido, después vamos a seguir con el capítulo 5 y el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Hasta ahora esto es lo que tenemos. Hay más para hablar de este tema, porque ya le digo, es tan lindo esta introducción, uno siente tanto que el Señor se dirige hacia nosotros, llamándonos Teófilo, o llamándonos amados por Dios, que es lo que significa la palabra Teófilo. Y como no aparece más que después en la otra dedicación de los Hechos, donde Lucas continúa la escritura, nadie sabe quién es. Él no era gobernador de nada, él no era jefe militar de nadie, él no era un rico terrateniente, no era. No se sabe quién fue, no se sabe. Pero sí estoy seguro que usted y yo, como hijos amados de Dios, Dios tuvo este propósito para que este Evangelio de Lucas llegue hasta nuestras vidas. Hermano querido, recordemos que seguimos orando por la pastora Loreta, por la hermana Isabel Sepúlveda Espinosa, por Ramiro Benítez seguimos orando, por Sergio Alberto Centeno seguimos orando, por Esther Lafuente seguimos orando, por Cecilia Morales seguimos orando, por Liliana Lando seguimos orando, por Gabriel Falcón seguimos orando. Hermano querido, esto es lo que hemos traído en esta noche. Para mi Rey que vive, sea la honra y la gloria, y de mí su divina y santa misericordia. Ahora a la parte linda, que es donde el Señor va a bendecir nuestras vidas. Así que vamos a hacer lo que Dios dice para que esa bendición nos llegue a todos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, amén y amén. Que Dios nos bendiga, querido hermano. El Señor nos llene de su divina y santa gracia. Y Dios mediante, el día miércoles, continuaremos ya con lo que dice el verso 5 en adelante. Gloria a Dios. Para mi Rey, la honra y la gloria, de mí su misericordia. Recuerden, quien puede estar acompañando a la hermana Yayita con el pastor Pablo Vázquez Vera, puede estar haciéndolo.